Vivienda. Mi nombre es Patricia Sánchez, gerente general de la constructora. Hoy nos acompaña nuestro equipo de trabajo. María del Pilar Sánchez, directora comercial, Tatiana Duque, nuestra coordinadora, y Laura Osorno, nuestra analista. Tenemos como invitado especial a Luis Felipe Morales, que es nuestro asesor del Banco Bancolombia, para que nos cuente esta información tan importante para todos ustedes. Es una información súper importante y relevante para que ustedes como clientes puedan saber el valor de la cuota de ese inmueble en el momento que hacen la adquisición del mismo y puedan hacer sus proyecciones de ahorro y tener una vida financiera, digamos, estable durante el transcurso del proyecto, para que en el momento de los desembolsos no vayan a tener ningún inconveniente para el desembolso en sí y obviamente para la adquisición de los subsidios. Entonces, nada más que contarles en este momento, sino contarles los temas que les vamos a tratar. Vamos a dar las recomendaciones para acceder al crédito, las recomendaciones para acceder a los subsidios. Vamos a hacer un ejercicio de simulación y luego vamos a abrir una sesión de preguntas si tienen alguna duda con la información que les suministramos. Y al finalizar, nuestra directora comercial, María del Pilar, les va a contar los beneficios por asistir a este webinar. Entonces, muy bienvenidos. Espero que la información que les vamos a dar sea muy pertinente para todos ustedes. Bueno, le doy paso a Luis Felipe. Buenas tardes a todos. Luis Felipe, audio. Espérame. Ya. Hola, ahora sí me escuchan. Sí, sí. Bueno, listo. Bueno, perfecto. Muchas gracias a todos, a la constructora Onova, a María del Pilar y a Patricia por la invitación. La idea de hoy es que vamos a aprovechar este espacio para contarles un poco sobre cuál es el proceso que se debe llevar a cabo desde este momento que ustedes están con la adquisición del apartamento hasta que ustedes ya puedan lograr el desembolso del crédito hipotecario y que ya estén viviendo directamente ustedes ahí y van a comenzar a pagar las cuotas mensuales. Adicionalmente, en este proceso también vamos a hablar un poco de cuáles son los momentos importantes donde ustedes deben de considerar unas recomendaciones comerciales y financieras que les da el banco. Y también para que ustedes tengan en cuenta lo que decía Patricia ahora, algunos valores aproximados o simulaciones aproximadas de las cuotas de sus créditos hipotecarios, y ya vamos a tocar un poco tema de subsidios. Entonces, teniendo en cuenta el documento que estamos viendo en la pantalla, porfa, no sé si me regalan un poquito de cursor hacia abajo. Exacto. Vamos en este momento a exponer 7 pasos. En estos 7 pasos, digamos que se va a dividir en 2 grandes etapas. La etapa número 1, que van los pasos número 1 y 2, y la segunda etapa, que van los pasos del 3 hacia el 7. En esta primera parte del paso número 1 y 2, aquí es donde nosotros los bancos vamos a estar acompañándolos a ustedes como compradores en tener unas buenas prácticas para el manejo financiero de sus economías, por decirlo así, y de cierta manera una programación para que ustedes puedan tener respuestas de los bancos, propiamente los que quieran radicar por Bancolombia, para que sus créditos salgan aprobados en las mejores condiciones posibles. Entonces, en esta parte número 1 de la asesoría comercial, nosotros, tengo entendido, no sé si María del Pilar o Patricia me corrigen, en todas las personas ya pasaron por el proceso de viabilidad preaprobado. Sí, así es. Las personas que ya compraron en coapartamentos ya pasaron por un proceso de viabilidad. Ok, listo. Entonces, en este caso, ustedes ya pasaron por el paso número 1, que es la asesoría del banco, donde nosotros ya hicimos una revisión inicial de sus condiciones financieras. Como ustedes lo pudieron ver, nosotros en ese momento no le pedimos ni un documento soporte para hacer esta viabilidad. Solamente era una autorización donde ustedes nos daban a nosotros para hacer un tratamiento de datos y nosotros ingresábamos su información a un sistema donde nos arrojaba un resultado. En este estudio nosotros ya cruzamos sus centrales de riesgo y ya conocimos cuál es su situación financiera frente al endeudamiento. Entonces, la primera recomendación es que para que estas viabilidades se conviertan en el paso número 2, que ya es la aprobación de un crédito hipotecario, lo ideal es que ustedes conserven esas condiciones que ya tenían en el momento de la viabilidad. Quiere decir que procuren no tener un alto endeudamiento de aquí en adelante, ni procuren también tener obligaciones financieras
o también obligaciones del sector real comercial, como lo que son electrodomésticos, como lo que son planes turísticos y demás, porque si llega el momento de que la constructora ya los llama y les dice que ya es momento de tener sus créditos aprobados, entonces, y si ustedes han modificado esas condiciones de endeudamiento, probablemente el resultado de esa aprobación pueda ser diferente. Entonces, desde ahí es bien importante que comencemos con esa primera pauta. Programen muy bien sus finanzas. Si van a tener créditos, procure de que sean a corto plazo, que los puedan pagar con anticipación, para que al momento de tener la aprobación, ustedes puedan contar con la máxima capacidad de pago según sus ingresos. Pues de cierta manera también vamos a tener una ventaja, y es que pues nosotros realizamos las viabilidades con los ingresos, por ejemplo, de este año o del año pasado, y posiblemente cuando ya la constructora requiera las aprobaciones, posiblemente sea 2021. No sé, María del Pilar, si se nos puedas ubicar un poco. Y ya pues en el 2021 las condiciones financieras pueden ser que sean diferentes, pueden ser que de pronto ustedes hayan mejorado su nivel de ingresos. Sin embargo, también hay que tener algo muy puntual y es muy claro si se van a postular a los subsidios, que la sumatoria de los ingresos de todos los participantes, o si es uno solo por familia, pues no vaya a superar los ingresos establecidos por el gobierno para la postulación al subsidio. Listo, que ese tema pues lo tocamos un poquito más a fondo. Cuando ya en este caso tenemos el estudio del crédito, que es cuando ya ustedes presentan sus cartas laborales, los soportes de ingresos y el banco les estudia el crédito, a partir de ese momento también van a tener una respuesta por parte de Mi Casa Ya, por parte del gobierno, ya que cuando nosotros recogemos sus documentos y diligenciamos los formularios, ahí también vamos a tomar el formulario de postulación. O sea que ustedes cuando vayan a aprobar el crédito van a tener dos respuestas. La respuesta por parte del banco para el crédito y la respuesta por parte del gobierno, que también la notificamos nosotros, si quedaron postulados habilitados o si quedaron postulados rechazados. Y desde ahí pues ya se puedan tomar correctivos. ¿Listo? Entonces, supongamos que ya tenemos el crédito aprobado, ya tenemos nuestra carta de aprobación al plazo recomendado por el banco, ustedes estuvieron de acuerdo con la oferta de valor que les entregó el banco en términos de tasa, plazo y demás, y pues ya en este caso damos espera para pasar al punto número 3, que es la segunda etapa de todo ese proceso que les contaba ahorita, que se llama legalización del desembolso. En la etapa número 3 vamos a hablar un poco en el futuro. ¿Y por qué me voy al futuro? Porque es importante, y yo creo que me van a escuchar gran parte de este webinar, hablar de lo mismo, y es el cuidado de su situación financiera, ¿sí? Entonces resulta que nosotros ya hicimos el estudio en el punto número 2. Supongamos que ese plazo que nosotros damos son 18 meses, más o menos la constructora los puede estar llamando en 12 meses, antes de la entrega, María del Pilar. Así es, Luis Felipe. La idea es que en el segundo semestre de 2021 iniciamos ya proceso para aprobación de créditos. Ok. Entonces, supongamos que ustedes ya llevan un año con el crédito aprobado y la constructora ya los va a llamar para empezar el proceso de legalización. Y resulta que cuando nosotros ya recibimos el avalúo comercial del apartamento de ustedes para empezar a ya hacer un proceso de minuta para pasar a una notaría, el banco y el gobierno exige una segunda revisión. O sea que si yo ya cumplí con los primeros requisitos en el estudio del crédito, tengo que volver otra vez a cumplirlos cuando estoy legalizando ya el apartamento. Porque el gobierno vuelve a preguntar y vuelve a revisar y vuelve a mirar, bueno, el señor Pepito Pérez se presentó con 2 millones de pesos, está dentro de los salarios, le sigo conservando el subsidio, el señor no tiene vivienda, no ha recibido más beneficios de vivienda, entonces listo, vuelvo y lo reviso y ya otorgo una resolución y una carta cheque. Entonces, ¿qué pasa? Que si en esos 12 meses entre el crédito aprobado y el avalúo, ustedes cambiaron sus condiciones de ingresos y probablemente, bueno, y me voy a referir a la historia de lo que nos ha pasado ya, hay personas que, por ejemplo, ganaban dentro de los 4 mínimos que exige el gobierno y al momento de legalizar el avalúo ya superaron esos ingresos. Entonces, estaban contando con un subsidio que al final ya no se los pudieron dar porque en la segunda revisión del gobierno volvieron a verificar la condición de ingresos. Entonces, por eso es muy importante que sigan conservando sus condiciones, ojalá sigan conservando sus empleos, porque de cierta manera los bancos en este momento, por el tema pues que tenemos, que ustedes ya conocen de este tema de pandemia, pues viene también revisando muy bien a cada cliente para poder estar tranquilo de que a las personas tienen sus ingresos suficientes para poder obtener un crédito. Entonces, cuidar esos empleos y cuidar esas características financieras va a ser pues como el punto clave que nos va a ayudar en todo este proceso.
Nosotros recibimos el avalúo comercial, lo procesamos, les entregamos a ustedes una carta de ratificación porque ya revisamos sus condiciones financieras, ya el gobierno volvió y revisó, ya entregó una resolución y ya pasamos entonces al paso número 4, que son los seguros. Recordemos que todos los créditos hipotecarios en cualquier banco que ustedes vayan a tener su crédito, van a tener que pagar unos seguros obligatorios, que son 2. Normalmente los bancos los cobran con el valor de la cuota mensual. Estos seguros son seguro deudores, que es el seguro que protege a ustedes, los protege a ustedes en caso de fallecimiento o incapacidad total. Y el otro seguro es el de incendio y terremoto, que en este caso va a proteger la vivienda mientras la están pagando y va a tener protección por estos dos siniestros, incendio y terremoto, y también tiene unas asistencias domiciliarias adicionales. Ustedes están en la libertad de elegir los seguros, de cómo los quieren tomar. Si ustedes quieren elegir los del banco, o si ustedes quieren elegir seguros de agencias externas, también les recibimos esas pólizas con unos requisitos puntuales que en su momento les estaremos entregando. Ya luego de los seguros pasamos a un proceso que se llama estudios jurídicos o estudios de títulos. Esto lo realiza un abogado del banco. Aquí se hace una revisión más que todo de cumplimiento de requisitos a nivel legal. Le van a pedir unos documentos al constructor, a ustedes también les van a pedir unos documentos muy básicos como fotocopias de la cédula y imagen civil. El banco también aporta otros documentos del crédito y del subsidio, y ya en este caso el abogado lo que hace es elaborar una minuta, que es el texto que contiene una escritura, y ya luego de que el abogado termina ese proceso, que se demora más o menos por ahí unos 5 días, ya pasamos a la firma de los pagarés, constitución de escritura pública y garantía. Ya quiere decir que ustedes deben de coordinar directamente con la constructora para la firma de estos pagarés. Me imagino que el constructor ya les informará en qué notaría se van a realizar, les informará cómo van a hacer la liquidación de los gastos y ya proceden ustedes a firmar escrituras. Nosotros simultáneamente la firma de las escrituras, pues estamos agendando a ustedes para la firma de un documento que es el pagaré y de otro documento que se llama autorización para el desembolso, y ahí es donde se va a definir que el desembolso debe de ir girado directamente a la constructora, a las cuentas de la constructora. ¿Listo? Y ya luego de que se firma la escritura, pasamos al proceso de desembolso. Nosotros requerimos 2 documentos. El primer documento se llama boleta de registro y el segundo documento se llama acta de entrega, donde ustedes ya se coordinan con la constructora para firmar ese documento de acta de entrega, donde ustedes reciben la satisfacción y ya nosotros procedemos a aplicar el desembolso. Y ya una vez esté aplicado el desembolso, ya empiezan a pagar las cuotas de este crédito hipotecario. Entonces, en resumen, acá tenemos paso a paso de cómo es el proceso desde la asesoría comercial hasta el desembolso. Inclusive, este documento lo tiene la constructora. Si ustedes quieren tener para su conocimiento, María del Pilar o Patricia, este documento puede ser de circulación libre. No hay ningún problema que se los podamos compartir a los clientes. Ok, muchas gracias, claro que sí. Dentro de las memorias del webinar a sus correos electrónicos vamos a estar enviando estas memorias junto con la grabación del webinar, quien quiera pues verla. Listo, perfecto. Dale, entonces podemos pasar ya a otro tema. Listo, entonces vamos a hacer la simulación. A través del chat quiero preguntar si quién necesita que les envíe el archivo. Si quieren se los comparto por el chat, porque hace unos minutos por correo les enviamos el archivo en Excel. El objetivo de ese archivo es que ustedes puedan hacer las simulaciones bajo todos los escenarios posibles que ustedes pueden tener para solicitar el crédito. Entonces, ahorita el ejercicio que vamos a hacer es que vamos a hacer unas simulaciones con unos valores de apartamentos muy ajustados a la realidad de coapartamentos. Y al finalizar, pues empezamos a resolver preguntas. La idea es que ustedes en ese archivo también pueden hacer su ejercicio financiero, revisar bien qué les conviene más, que hagan comparaciones en la cuota con subsidio a la tasa versus cómo les quedaría la cuota proyectada con el subsidio. Entonces, todos estos elementos pues son importantes. Acá me están diciendo que quieren que les comparta el archivo, entonces antes de continuar, Luis Felipe, voy a compartir el archivo rápidamente. Permítanme un segundo, Sí, claro, lo voy a claro. guardar para poderlo compartir y ya retomamos. Un momento. Listo, claro que sí.
Pero no puedo compartirlo por el chat. No me deja. Entonces hagamos una cosa. Vamos a hacer el ejercicio de simulación y al finalizar les vamos a compartir el Excel para que ustedes puedan hacer el ejercicio desde su casa. Entonces la idea es que ustedes pues presten mucha atención a las simulaciones que estamos haciendo, que son muy sencillas, y ya pues como les digo, les compartimos el simulador. Si pueden revisar por favor sus correos electrónicos, allí les dejamos el simulador. Entonces voy a proceder a compartir el simulador. Ya lo tengo en mi correo, dice David. Perfecto. Entonces, Luis Felipe, la idea es hacer simulaciones con varios valores de apartamentos. Nosotros en Coapartamentos tenemos inmuebles desde los 80 millones hasta los 125 aproximadamente. Entonces, si te parece bien, empecemos con los apartamentos más baratos, los de 80 millones. Entonces, acá el ejercicio es que vamos a poner el valor del inmueble, lo vamos a dejar cerrado, ¿sí? Si mi inmueble costó 81,325,262, bueno, digamos que ya ustedes hacen la simulación en su Excel, ¿listo? Acá el ejercicio, ¿cuál es? La cuota inicial ya está formulada si ustedes van a acceder a subsidio, bien sea de Mi Casa Ya, o subsidio a la tasa de interés, o subsidio con la caja de compensación, perdón. La cuota inicial es del 20%. Si ustedes son inversionistas y no tienen derecho al subsidio, ahorita les explicamos con más profundidad, pues acá pondríamos 0, ¿sí? El valor del subsidio, ¿de qué depende? Y bueno, ahí me apoyas, Luis Felipe, por favor, si estoy equivocada. Pero vamos a hablar del subsidio a precios de 2020, a valores de 2020. Si el grupo familiar recibe hasta 2 salarios mínimos mensuales de ingresos, es decir, hasta 1.755.606 pesos, el subsidio proyectado es de 26.334.090, pero puede ser un poquito más alto porque en el 2022 pues, el salario mínimo va a ser más alto. Y si tenemos ingresos mensuales hasta de 4 salarios, es decir, de 3.511.212 para este año, el subsidio proyectado para este año es de 17.556.060. En esta simulación vamos a estimar que yo o mi grupo familiar recibimos hasta 2 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, acá el ejercicio de financiación sería por 37.665.910. Y acá ya están todas las proyecciones de cuotas y de ingresos familiares. Entonces, ahí sí te cedo la palabra, Luis Felipe. Listo. Bueno, como ustedes ven en la pantalla, existen 2 bloques de información de diferentes colores. Los diferencia también la moneda en que se está calculando, ¿cierto? Entonces tenemos la cuota fija en pesos, sombreado gris, y también tenemos entonces la cuota variable en VR, sombreado en verde. Antes de hablar de los valores detallados de la simulación, es importante tener en cuenta unas premisas para el cálculo de estos valores, ¿cierto? Primero, que estos valores que tenemos acá de valor de cuota no tienen cálculo de los seguros que les expliqué en el documento anterior. ¿Por qué no los tiene? Porque nosotros tomamos como referencia para el valor de seguro, tomamos el valor del crédito exacto, que pues lo estamos proyectando en este momento, pero si ustedes logran pagar más cuota inicial, pues van a tener menos crédito. Y segundo, el valor del inmueble según el resultado del avalúo comercial que hagamos en el año de entrega. Aunque ustedes tienen un valor ya congelado de venta, pues es importante que ustedes tengan en cuenta que el valor del avalúo comercial es a precio del día en que se está evaluando la propiedad. Se entiende que ese valor no puede ser superado de 135 salarios mínimos del año en que se vaya a escriturar. Entonces, ¿pero qué puede pasar? Por ejemplo, que un inmueble que hoy ustedes lo compraron en 80,
pues en 2 años no va a valer 80, entonces el banco va a reportar un avalúo comercial por un valor mayor y por ese valor va a quedar asegurado, ¿sí? Ese valor mayor pues no nos va a afectar el crédito porque ustedes ya tienen el negocio sobre 80, pero sí es importante para el cálculo de los seguros. No sé si María del Pilar me quiera corregir algo. No, pues digamos que lo que sí te corroboro es que el valor de venta es el valor de escritura. O sea, si el cliente compró en 80 millones, pues ese es el valor, el que se le va a escriturar. O sea, no estamos Ah, bueno, vendiendo en sí. salarios mínimos, ¿sí? Sí, eso confirma pues lo que también estoy dando en este momento a entender sobre el cálculo del seguro de incendio y terremoto. Listo. Entonces, pues a ustedes no les va a variar el valor para el precio de venta, ¿sí? No les va a cambiar, pero posiblemente su apartamento queda evaluado por un poquito más, porque posiblemente a esa fecha el valor del avalúo comercial pueda ser un poquito mayor. O sea que eso es valorización también para ustedes como compradores. Entonces, teniendo en cuenta esas dos premisas, el cálculo de las cuotas, en este caso vamos a hablar de cuotas fijas. Nosotros en este momento tenemos una política de que esta cuota fija va a tener un plazo que va desde 5 años hasta 20 años como máximo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos en este caso el valor de la cuota sin subsidio y el valor de la cuota con subsidio, que lo encontrarán en la columna E, donde dice sin subsidio de tasa, y en la columna G, donde dice con subsidio de tasa. Voy a desviarme un poco, voy a colocar un paréntesis para que me comprendan un poco. Cuando nosotros somos beneficiarios de Mi Casa Ya, automáticamente vamos a recibir 2 beneficios por parte del gobierno. El primero, ya lo explicó María del Pilar, que va a ser una suma de dinero dependiendo de un rango de salarios en que nos presentemos cuando nos postulemos, ¿cierto? Que pueden ser 26 o 17, inclusive puede ser un valor adicional porque el valor se actualiza de acuerdo al salario mínimo del año en que se escritura. Entonces, posiblemente sea un poquito más. Ese es el primer beneficio que reciben por parte del gobierno. Y el segundo beneficio va a ser un descuento en la tasa de interés anual que el banco les pacta, de 4 puntos que les está aportando el gobierno, donde ustedes van a pagar unas cuotas más económicas durante los primeros 7 años del crédito. Hay unas entidades financieras que están ofreciendo más años, están diciendo que pueden subsidiar hasta 15 años, inclusive pueden subsidiar hasta 20 años completos. La invitación, lo que decía Patricia al inicio, no estoy seguro si era Patricia o María del Pilar, era que lo más importante cuando ustedes vayan a comparar entre bancos, no se dejen llevar por una tasa, sino que más bien comparen el valor de cuota. Y pues ya ustedes determinarán cuál es la mejor opción para ustedes con base al valor de la cuota, porque la tasa de interés, por ejemplo, en este momento nosotros entregamos este cálculo a la tasa de interés como si fuéramos a desembolsar hoy, pero no conocemos la tasa de interés con la que se va a desembolsar al momento de la escrituración, que según lo que nosotros tenemos en este momento como proyecciones económicas y las decisiones que está tomando el gobierno frente a la reactivación económica, es que las tasas van a empezar a bajar. Entonces, posiblemente ustedes vayan a tener unas condiciones muy diferentes a las que tenemos hoy en día. Entonces, bajo esas premisas, nosotros calculamos estas cuotas. Entonces, en la columna... Qué pena, yo hago una intervención. Hay una Sí. duda con respecto al tema del doble subsidio. Este subsidio es de Mi Casa Ya, que se tramita directamente con el banco. El otro subsidio es de la caja de compensación, pero ese subsidio también es a la cuota inicial, pero nosotros siempre hacemos los ejercicios con un solo subsidio, porque pues normalmente, pues no es porque sea imposible, pero pues es más, pues no es tan probable tener los dos, entonces es mejor que ustedes hagan el ejercicio con un panorama desfavorable como está acá, digamos que con un solo subsidio y no teniendo en cuenta el otro y después ustedes no puedan hacer pues no sepan cuánto les va a quedar la cuota real. Es mejor que les quede más bajita y no que ustedes estén esperando lo contrario. Entiendo, listo. Muy valioso tu aporte, muchas gracias. Entonces, en la columna E encontramos las cuotas sin beneficio. Quiere decir que en este caso es para las personas que ya recibieron algún subsidio o las personas que tienen propiedades en este momento y no lo pueden adquirir. Entonces, tenemos un estándar para ese tipo de apartamento y para el crédito, una cuota de 422,951 a 15 años o de 383,175 a 20 años. Estamos hablando de un crédito según la simulación de 37,665,910. ¿Sí?
cuántos ingresos se requieren dependiendo de la cuota que yo voy a elegir, si voy a elegir 15 años o si voy a elegir 20 años. También lo vemos en la columna F, que ahí estamos estimando un valor de ingreso requerido dependiendo del valor de la cuota. Les quiero contar de manera informativa y para que ustedes también conozcan un poco de cómo es la fórmula matemática que utilizamos para el cálculo de la capacidad de endeudamiento, porque normalmente tenemos unos paradigmas y unas creencias equivocadas y resulta que el banco tiene que cumplir con una normatividad, con unas leyes de la Superintendencia Financiera de Colombia que nos vigila a los bancos, donde dice que para una persona tener un crédito hipotecario tiene únicamente disponible para el valor de la cuota el 30% de sus ingresos. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, para el caso que tenemos acá de la cuota sin subsidio de tasa a 15 años, donde ustedes están viendo en la columna E, que la cuota vale 422,951, quiere decir que para que ese valor sea el 30% de mis ingresos, yo tengo que ganarme 1.395.000, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Lo que yo les contaba al inicio, si yo me gano en este momento 1.400.000, pero resulta que yo tengo en este momento la cuota de mi moto o la cuota del televisor o la cuota de la tarjeta del éxito o la tarjeta de Olímpica, bueno, en fin, resulta que esas cuotas que yo tengo vigentes empiezan a restarme sobre ese 30%, sobre esos 422,951. Entonces, si yo ya tengo una obligación que pago 100.000, o sea que pues, y me gano 1.400.000, o sea que no voy a lograr tener ese crédito porque mire que necesito ganarme 1.400.000, pero tener disponible en total mi 30% para poder pagar mi crédito hipotecario. Así que, vuelvo y lo repito nuevamente, la recomendación que les podemos entregar desde el banco es que cuando ustedes vayan a empezar a programar sus créditos, empiecen con anticipación siquiera a 3 meses a evaluar su endeudamiento y a mirar si es posible que ustedes empiecen a bajar, a pagar, inclusive hasta cancelar sus obligaciones, para que vivan todo el proceso del crédito hipotecario de la mejor manera y que cuando ya el crédito esté desembolsado y ustedes ya estén viviendo en su apartamento, ahí sí vuelvan otra vez a tomar decisiones financieras como endeudamiento y inversiones y demás. ¿Listo? Entonces, sobre esa base nosotros calculamos, sobre esa fórmula nosotros calculamos las cuotas. Entonces, por eso van a encontrar que a mayor plazo, menor valor de cuota, y ahorita vamos a ver en la otra moneda de VR que también tenemos unas cuotas más bajitas. Sin embargo, también les quiero contar que ustedes, por ejemplo, pueden hacer el proceso de aprobación de créditos hipotecarios en moneda variable. Es un tema que a muchas personas les causa mucha curiosidad. Parece que la moneda variable fuera insegura o está el pensamiento o la creencia de que voy a pagar mucho más intereses, pero pues resulta que eso es una desinformación que tenemos. La moneda variable lleva funcionando más de 20 años. Sí hay un factor de riesgo que depende de la inflación del país, pero tenemos una de las mejores inflaciones a nivel de Sudamérica, donde hemos tenido unos controles demasiado arduos por parte del gobierno para que la inflación no suba, y pues eso conviene muchísimo para las monedas variables. Entonces, ¿qué pasa? Si el banco le recomienda a usted que la única forma de tener ese crédito por capacidad de pago es moneda variable, usted lo puede tomar y cuando ya el crédito esté desembolsado, usted se puede cambiar a cuota fija. Porque cuando ya está desembolsado, no me vigila la Superintendencia Financiera, sino que ya es Cartera Bancolombia quien toma la decisión si les da el paso a cuota fija o no, y en este momento podemos hacerlo sin ningún inconveniente. Entonces también es importante tener en cuenta esa premisa. Vamos a ir a la columna G, que ya es con el subsidio de tasa que les acabo de explicar. Aquí ya descontamos los 4 puntos porcentuales del gobierno para hacer el cálculo de la cuota y vemos que por ese mismo crédito, si tuviéramos en cuota fija, vemos que de 4.22 sin subsidio voy a empezar a pagar 3.55 con subsidio, lo que me da una diferencia. Y si ustedes suman esa diferencia de esas dos cuotas, ese es el dinero que ustedes están ahorrando durante 7 años, que asciende más o menos casi a 11 millones, 12 millones de pesos más. O sea que aparte ustedes de recibir los 26 o los 17, pues también hay otro valor representativo en la diferencia de cuota con subsidio y sin subsidio. Entonces aquí tenemos que para este mismo crédito, en la columna H, solamente voy a necesitar unos ingresos de 1.100.000 para poder tener este crédito donde voy a pagar una cuota de 335. Y si lo pacto a 20 años, pues miremos que aquí ya voy a necesitar casi una cuota de 952, muy cercana al millón, donde voy a tener una cuota de 288,709, ¿sí? Entonces, pues aquí también estamos
estamos viendo pues un panorama bien interesante porque pues si nosotros nos ponemos a pensar, casi que estamos pagando menos de lo que vale un arrendamiento en el sector donde están comprando. Entonces aquí tenemos también este ejercicio bien interesante. Pasamos ya entonces, porfa, al lado derecho, a la columna I hasta la L, que ya es en VR. Lo que les conté ahora es una moneda variable donde las cuotas ustedes van a empezar a pagar unas cuotas mucho más bajas, pero esta moneda, por ser variable, las cuotas le van a cambiar cada mes. Les va a ir subiendo un aproximado de 2.000 pesos. Nosotros hemos realizado unos seguimientos a las tablas de amortización en moneda variable y hemos evidenciado que la variación de esta cuota en un año no alcanza a sumar 20.000 pesos. Entonces, pues esto nos da la oportunidad de tener una muy buena opción de crédito con muy buena probabilidad de aprobación y como les comenté ahora, después de que el crédito está desembolsado, si ustedes en algún momento quieren tener su crédito en cuota fija, lo pueden hacer. Entonces, tenemos el mismo ejemplo del mismo crédito donde tenemos una cuota sin subsidio de tasa en la columna I, donde tenemos a 15 años una cuota de 358.579 y requiero unos ingresos de 1.183.000. Si nos comparamos con la cuota fija, miremos que estamos teniendo el mismo crédito, pero estamos necesitando menores ingresos y vamos a pagar menos dinero de cuota. La diferencia me puede servir para asumir un servicio público, para pagar la administración, bueno, para mercar, para muchas cosas. Y estoy teniendo el mismo monto de crédito al mismo plazo, solamente con el cambio de la moneda. Y si lo revisamos a 20 años, vemos que tenemos una cuota de 313.380 y vamos a requerir unos ingresos de 1.034.000 pesos. Y adicional, tenemos otros dos plazos que no lo vamos a encontrar en la cuota fija por política interna del banco, que es 25 años y 30 años, donde pues a más plazo, menor valor de cuota y como podemos ver, menos ingresos requiero. Así que si yo soy una persona que me ganó un salario mínimo, posiblemente podamos acceder a un crédito de este dinero, de este monto de dinero, si yo no tengo deudas, y podemos tener unas cuotas muy económicas para poder hacer la inversión. Bueno, entonces ya pasamos a la columna K, donde ya tenemos esta misma cuota variable, pero con el subsidio, que es con el aporte que hace el gobierno durante 7 años, y pues aquí podemos ver mucha más economía también. Ya miramos que el valor de la cuota, en comparación a la que no tiene subsidio, cambia como casi 80.000 pesos, entonces ya me quedan 278.690 y requiero ingresos de 919. A 20 años me quedan cuotas de 228.142 y necesito unos ingresos ya menos de un salario mínimo, ¿sí? Pues aquí ya la fórmula ya nos da casi que negativo, pero pues los ingresos que se requieren para una solicitud mínimo son de un salario mínimo en adelante. Entonces, pues aquí podemos ver que con un salario puedo acceder, no quiere decir que no pueda acceder a VR 30 años, ¿sí? Si usted se gana un salario mínimo, usted puede acceder a VR 30 años y pagaría, como ustedes pueden ver ahí donde está el cursor, pagaría una cuota de 179.478, sin seguros. Y los seguros, pues en este caso, para este tipo de viviendas, les voy a hablar de un promedio por ahí de 40.000-50.000 pesos mensuales más. O sea que estamos hablando de una cuota de como de 230.000, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la dinámica del simulador para que ustedes hagan sus ejercicios. Sin embargo, si ustedes en algún momento, no sé, quieren elevar una consulta con el banco, pero que sea privada o una asesoría ya individual, igual pues la constructora tiene mis datos y se pueden comunicar conmigo y podemos resolverla cuando ustedes lo requieran. ¿Listo? No sé si de pronto María del Pilar tenga alguna observación. Quiero preguntar si quieren hacer simulación con otro valor de apartamento. ¿Alguien quiere que hagamos el ejercicio con otro valor? Para que nos lo pongan en el chat, por favor. María, ¿qué tal si lo hacemos con el más costoso? Bueno, acá Laura dice 98. Listo, entonces hagamos una cosa. Vamos a hacerlo con 98 y con 125, ¿listo? Que son como los promedios que manejamos en COA. Entonces vamos a hacer el ejercicio con un inmueble de 98 millones, teniendo en cuenta un subsidio de 26 millones, es decir, teniendo en cuenta que yo tengo ingresos hasta de 2 salarios mínimos, ¿sí? Recuerden que si sus ingresos familiares son de hasta 4 salarios, debemos poner acá en esta casilla este valor, que son 17.556.060. ¿Listo?
Acá está la simulación. Entonces, Luis Felipe, ya te cedo la palabra para que miremos las cuotas. Listo, bueno, entonces voy a ir un poquito más rápido porque ya hablé del detalle. Aquí podemos ver entonces cuotas, la más costosa que podemos ver en la simulación de pesos es la cuota de 15 años sin subsidio, que queda en 584,648, lo encontramos ahí en la columna E, en la E10, y requerimos unos ingresos de 1.929.000. Entonces, por ejemplo, si ustedes son de los que quieren cuota 15 años y no quieren subsidio, bueno, pues si no tienen subsidio es porque no van a aplicar al rango de salarios, ¿sí? Pero entonces, por ejemplo, miremoslo sobre el rango de salarios que decía María del Pilar, que son 2 salarios mínimos, que es 1.755.000. Entonces, si yo me gano justo el 1.755.000, puedo pedir el crédito en pesos 20 años, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ahí en este caso el banco se los puede aprobar siempre y cuando no tengan ni una sola deuda, porque estoy utilizando mi máxima capacidad, que es mi 30% de mis ingresos, como ya se los expliqué ahora. Y si nos vamos con subsidio, podemos ver que el salario que más necesito es de 1.530.000, o sea que aquí casi que todas las personas podrían estar en el rango de salario del subsidio mayor y podrían tener un crédito en pesos. Y en VR, pues tenemos un escenario mucho mejor también para las personas en términos de ingresos, donde sin subsidio la columna I, pues lo vemos rápidamente, los plazos de 15, 20, 25 y 30, donde tenemos a 15 cuota de 4.95 y 30 años tenemos cuota de 3.79, y que los ingresos son desde 1.251.000 hasta 1.635.000, ¿sí? Y si nos vamos con subsidio, pues tenemos un escenario muchísimo mejor todavía, donde tenemos cuota a 15 años de 3.85 y a 30 años de 2.48, como lo ven, donde necesitamos unos ingresos desde un salario mínimo para poder obtenerlo, y si yo quiero el plazo de 15 años, ya requiero ganarme unos ingresos de 1.271.000, que lo encuentran en la columna L, número 10. Listo, Luis Felipe, muchas gracias. Vamos a hacer ahora la última simulación con un apartamento de 125 millones, que es un tope bis proyectado para el 2022, que es cuando entregamos el apartamento. Vamos a poner el mismo subsidio de 26 millones. Acá pues está la simulación. Listo, entonces, siendo muy coherentes con el término de los subsidios y con la fórmula matemática para la capacidad de pago, como podemos ver acá, la única forma en que yo puedo tener cuota fija, bueno, imagínate, en cuota fija no me puedo financiar porque me paso de los salarios, del 1.755.000, como lo pueden ver en los ingresos requeridos. O sea que entonces acá tengo que cambiar el subsidio, perdóname, voy a cambiar el subsidio acá. Tienes que cambiar el subsidio a 17. Ok. No, pero con el subsidio anterior también puede aplicar si lo sacan en VRs. Bueno, entonces sí, hagámoslo. En VR sí. Hagámoslo. En VRs. Ok, listo. Entonces aquí tenemos que, ya sabemos que si vamos a comprar el apartamento más grande, pues tenemos que ganarnos un poco más de los 2 salarios mínimos para poder cumplir con la fórmula matemática. Y vemos que en este caso yo puedo tener crédito con subsidio de tasa si lo pacto a 30, si lo pacto a 25, si lo pacto a 20, hasta 20, ¿sí? En VR. Hasta 20 años en VR puedo financiarme si me gano 1.755.000. Si ya me gano más del 1.755.000, ya sé que tengo que pedir el subsidio menor y ya me cambia la tabla de amortización. Entonces ahora sí cambia el valor del subsidio, Pilar. Ya. Listo. Ya entonces con subsidio de 17, como ustedes pueden ver, la diferencia entre los 17 y 26 se le suma al crédito, o sea que ya pues el cálculo es diferente, donde aquí ya vemos que hay unos valores de cuotas en cuota fija. Vemos que ya si voy a comprar sin subsidio, el ingreso que necesito es de más de 3 millones, son 3.055.000, si lo voy a pactar a 15 años. Si lo voy a pactar a 20, requiero unos ingresos de 2.767.000. Si lo vamos a pedir con subsidio, vemos que los ingresos son desde 2.085.000 en adelante. Si lo hago a 20 años, si lo hago a 15, requiero casi los 2.500. Y en VR, pues tenemos ya el mejor escenario frente a los ingresos. Si estoy comprando en VR, pero no tengo subsidio, vemos que puedo financiarme desde unos ingresos de 2.590.000
y si lo pacto a 30 años, puedo tener ingresos de 1.981.000. Y si lo voy a calcular con subsidio, vemos que los ingresos más bajitos para yo poder tener este crédito es de 1.296.000, que es el plazo máximo a 30 años, y que el ingreso mayor desde 2.013.000 para yo poder acceder a este crédito de 82. Ok, súper, súper, Luis Felipe. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ya entonces a abrir espacio para preguntas, ingeniera Patricia. Acá hay algunas preguntas para que tú nos ayudes. Sí, claro. Hola. Hola, hola, acá estoy. Pensé que las ibas a leer. Bueno, tenemos al valor del apartamento, hay que sumarle el del parqueadero, dice David Rodríguez. Los valores que ustedes tienen en el plan de pagos depende de lo que hayan adquirido, tienen o no tienen parqueadero. Si el apartamento se entrega con parqueadero, igual debe estar en el valor del total del que ustedes tienen en el plan de pagos. Así es. Complementando lo que dice la ingeniera Patricia, David, si tú compraste con parqueadero, pues a todo este proceso de simulación le sumamos el parqueadero. Es decir, estos beneficios no solamente son para el apartamento, sino para la compra del apartamento con su parqueadero. Esperamos haber resuelto tu duda. Si no, pues nos escribes, por favor. Listo, entonces sigamos. ¿Cómo se manejaría la aprobación del crédito hipotecario para personas que trabajan independiente? Ahí sí se la dejo a Luis Felipe porque no sé cuáles son los papeles de cada banco para las personas independientes. Bueno, pues en este caso el banco ha segmentado a los clientes independientes en dos grandes partes. La primera parte son los independientes que prestan servicios, como por ejemplo, no sé, un abogado, un ingeniero, un arquitecto que tiene prestación de servicios, ¿cierto? Y tenemos a los otros tipos de independientes que ya son los que tienen comercio, que son los que ya reciben ventas por alguna actividad comercial. Entonces, dependiendo de esas dos grandes partes de los independientes, pues son los requisitos diferentes. Vamos a hablar como aquí rapidito cómo es. Si yo soy un independiente que presto servicios y gano honorarios, el banco me pide documentos muy básicos como la cédula, el RUT y las referencias comerciales que me puedan dar a las personas que yo les trabajo o a las empresas que yo les trabajo. Y también es importante los extractos bancarios. Yo creería que aquí el mensaje para ustedes que van a empezar el proceso y es que pues definitivamente necesitamos bancarizarnos en términos del manejo de nuestros recursos porque es de la única manera en que en este momento los bancos están teniendo en cuenta los ingresos. Bueno, me refiero a Bancolombia, ¿sí? Más que todo para las personas independientes, porque yo puedo presentar mi cámara de comercio, puedo presentar mi RUT, puedo presentar mis proveedores, pero si yo no tengo una cuenta bancaria donde yo le digo al banco, señor, veas que yo muevo aquí 2, 3 millones de pesos y eso es lo que yo me vendo, pues realmente es muy complicado que podamos aprobar los créditos sin extractos. Entonces la invitación es, lo primero que tienen que hacer es tener una cuenta bancaria y empezar a darle un buen manejo. No necesitan tener cuenta con Bancolombia para tener el crédito con Bancolombia, lo pueden tener en cualquier banco. Y aquí es bien importante también en términos de subsidios, y es que el gobierno nos exige al banco de que nosotros debemos de calcular los ingresos brutos, no las utilidades, porque hay algunos independientes que dicen, no, pues es que yo me vendo 5, me gasto 2, me quedan 3 libres, entonces puedo acceder al subsidio porque estoy dentro del rango de salarios, pero resulta que el gobierno nos exige es que demostremos las ventas totales. Entonces, es muy importante también para la postulación que esos extractos bancarios estén dentro del rango de salario que pide el gobierno. O sea que si voy a manejar una cuenta, pues procuro que no supere los 3.500.000, que es el rango de salarios que piden para el subsidio. Entonces ya sería, pues que yo pueda, no sé si ustedes me pueden enviar el referido del cliente, yo lo pueda llamar en el transcurso de la semana y pueda escuchar exactamente el detalle de su actividad y yo ya pueda complementar la respuesta de una manera individual, haciéndole ya una entrevista. Claro que sí. Ahorita al finalizar vamos a dejar tus datos, Luis Felipe, si te parece bien. Sí, O, claro que sí, no hay o, problema. ok. Hugo Trujillo pregunta, cuando se es independiente y las entradas son variables, ¿cómo funcionan los subsidios? Creo que la respuesta la acabo de dar frente a la relación con las ventas.
En este caso, el gobierno a nosotros nos exige que demostremos los ingresos netos, no las utilidades. Listo, igual como dijo Luis Felipe, pues la idea es que les demos los contactos y podamos pues mirar caso a caso el tema. Listo, dice, ¿cómo sería el crédito? Ingrid Lorena dice, ¿cómo sería el crédito con un salario mínimo pero que tiene ingresos adicionales? Bueno, nosotros los ingresos adicionales los tenemos en cuenta siempre y cuando se puedan documentar. Hay personas, por ejemplo, que tienen ingresos variables por comisiones, por horas extras, por dominicales, por festivos. También tienen ingresos extras por auxilios, por beneficios. Entonces, siempre y cuando la carta laboral venga con esa información relacionada en la misma carta y también si vienen los desprendibles de pago con los conceptos variables que le pagan en el periodo trabajado, los podríamos sumar y también son tenidos en cuenta para el cálculo de los ingresos del subsidio. Entonces, si yo me gano un mínimo, pero resulta que mis variables es 1.000.000 de pesos, entonces ya paso al segundo rango porque me gano 1.800.000, ¿sí? Esa es como la forma en cómo se calculan también los ingresos. Y si los ingresos no son variables por la misma empresa donde yo trabajo, sino que es otra entrada diferente, pues tendríamos que evaluar cuál es esa entrada, porque, por ejemplo, los ingresos familiares, es que mi papá me regala una mensualidad o alimentación del hijo o este tipo de ingresos que no se pueden demostrar, no son tenidos en cuenta, solamente los que se puedan demostrar con documentos. Luis Felipe, tú me corroboras algo. Una cosa es el valor con los que los clientes se presentan al subsidio de Mi Casa Ya y otra cosa el crédito hipotecario o para los dos es el mismo monto. El gobierno siempre va a ubicar el rango de salario según la información que le presenta el banco en la solicitud del crédito. Sin embargo, los clientes cuando firman el formulario del gobierno, que todos los bancos lo tenemos y tenemos el mismo, ese formato del gobierno de cierta manera es una declaración juramentada que al firmarlo estoy dando autorización para que el gobierno revise todas las fuentes de información posibles para poder saber los ingresos. O sea que posiblemente si yo declaro y no la presento, pues posiblemente el gobierno sí pueda darse cuenta si declaro. Y si tengo varias cuentas, posiblemente también pueda verificar información de diferentes cuentas que tenga el cliente para poderse cerciorar de que sus ingresos no sean mayores a los límites que tiene el decreto. Así sea para persona única o grupo familiar. O sea, suma el valor de todos los que se presenten y hagan parte de la compra. Sí, así es, así es. Lo que pasa es que hay que entender también algo, y es que yo me puedo postular con cualquier persona, inclusive puede ser familiar o no familiar. Podemos comprar, ¿cierto? Y otra cosa son los miembros del hogar que se colocan en el formato de Mi Casa Ya, ¿sí? Son dos cosas diferentes, porque yo puedo ser miembro del hogar, pero no pongo ingresos para el crédito. Pero ¿qué pasa? Que todos vamos a ser revisados por el gobierno, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a estar como miembro del hogar para colocar en el formato de Mi Casa Ya, como miembro del hogar, pero no estoy en el crédito, pero resulta que como miembro del hogar ya tengo vivienda, entonces le voy a dañar el subsidio al que está solicitando el crédito por haberme colocado ahí como miembro del hogar. Entonces, todas las personas son revisadas frente a eso. Listo, Luis Felipe, muchas gracias. Dice Diana Vargas, y estuve reportada en Data Crédito, pero ya estoy al día. ¿Es posible acceder al crédito hipotecario? Bueno, es una política que ya es interna de cada banco. ¿Qué pasa con los reportes en centrales de riesgo? Que depende del tipo de calificación que yo haya adquirido. Puede ser que yo salga muy rápido o puede ser que yo tenga un periodo de permanencia, así ya haya pagado, que es cuando llegan a carteras castigadas o negociadas o recuperadas, lo que llaman por ahí. Entonces, si el reporte que yo tuve fueron de 30 días, que es un mes, o 60 días, que son 2 meses, o máximo 90 días, que son 3 meses, pues hasta ahí todavía no he recibido una calificación de castigo. O sea que hasta ahí yo puedo presentar mi paz y salvo y de una presento los papeles. Pero si yo ya me dejo castigar, así yo haya pagado, voy a tener un periodo de permanencia, que según la ley de habeas data al día de hoy son máximo hasta 4 años de permanencia, así ya haya pagado. Y la política de Bancolombia frente a eso es que si es con una entidad financiera, cuando ya haya pagado, debemos de esperar un año. Si es con una entidad del sector real comercial, que son electrodomésticos, celulares, lo que son señales de cable de televisión de hogar, medicinas prepagadas y demás obligaciones del sector real comercial,
yo puedo pagar y esperar 6 meses para presentar mi paz y salvo. Pero eso ya es política interna de Bancolombia. Puede que otros bancos tengan unas políticas diferentes. Listo, muchas gracias. Dice Nayarit Zapata. ¿Qué puntaje mínimo de score exige el banco para radicar crédito? Bueno, hasta donde nosotros tenemos información, Bancolombia exige un puntaje mínimo de 700 puntos. Listo. Ya el resto es el tema del formato del simulador. Ya le voy a dar la palabra entonces a Pilar para que les cuente los beneficios por asistir al webinar. Si tienen igual más preguntas, las pueden dejar radicadas acá, escritas en el chat, que nosotros también se las respondemos vía correo electrónico. Listo, Inge, muchas gracias. Bueno, Luis Felipe nos puede acompañar 5 minuticos más, entonces, si tienen alguna pregunta muy puntual con referencia al crédito, los invitamos a que la dejen en el chat. Si surge después de este webinar, dejamos los datos de Luis Felipe en el chat para que lo puedan contactar directamente. Luis Felipe, muchísimas gracias. De verdad que la información que nos acabas de compartir es muy valiosa para todos nosotros y nos prepara tanto a la constructora como a todos los participantes, pues independientemente que ya sean nuestros clientes o que sean próximos clientes, para que puedan hacer realidad su sueño de tener casa propia. Así que muchísimas gracias por tu intervención y por acompañarnos hoy. Bueno, no, a ustedes mil gracias, a los participantes gracias por escuchar y por las preguntas generadas. Aquí tienen una persona que está dispuesta a acompañarlos, asesorarlos en lo que necesiten. Posiblemente si no alcanzo a contestar una llamada, me pueden escribir al WhatsApp y yo en algún momento les voy a responder. ¿Listo? Okay. Así que María del Pilar, Patricia, muchas gracias por tenerme en cuenta y bueno, nos estamos conversando. Claro que sí. Feliz noche, buen descanso. Igual para ti. Bueno, ya para ir concluyendo este webinar, quiero compartirles información muy importante de Coapartamentos, que es el proyecto de Constructora 1A, que ustedes pueden adquirir para hacer uso de todos estos subsidios de los que hablamos. Recuerden que los subsidios no solamente son en dinero, sino también en tasa de interés. Es muy importante que ustedes lo tengan claro. Nosotros vamos a acompañarlos en todo el proceso. Por eso, al inicio, la ingeniera Patricia, nuestra gerente general, también presentó a nuestro equipo de COA, porque pues a través de nosotras ustedes tendrán todo el acompañamiento. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que también pueden acceder al subsidio de tasa, porque eso realmente no es tan claro, ¿no? Entonces, bueno, los beneficios que ustedes tienen con COA, hablando específicamente del proyecto, es que ustedes pueden aplicar los subsidios de los que ya hablamos. Tienen 2 años para pagar la cuota inicial. Y acá quiero mencionar algo importante, y es que nosotros hacemos un cierre financiero de compra de su apartamento basados en su flujo de caja mensual. Es decir, lo que ustedes puedan pagar, ¿sí? De esta manera construimos un plan de pagos para que ustedes vayan ahorrando a su cuota inicial y que realmente ustedes pues tengan la posibilidad de hacer esos pagos sin problema. Acá el objetivo no es que ustedes todos los meses estén súper ahorcados, como decimos coloquialmente, pagando su cuota, sino que realmente ustedes puedan pagar una cuota que esté aterrizada a la realidad de sus ingresos mensuales. Otra cosa muy importante que les quiero contar respecto a COA es que tenemos construcción tradicional. Eso es un súper beneficio para ustedes. Si en algún momento ustedes quisieran hacer alguna modificación interna a su apartamento, lo pueden hacer. Eso es uno de los tantos beneficios que tiene la construcción tradicional. Tenemos esquema fiduciario completo, es decir, todos los dineros que ustedes están en estos momentos depositando en Fiduciaria Credit Corp, quienes ya son clientes y quienes no lo son, pues les comparto que trabajamos con Fiduciaria Credit Corp Capital. Son administrados por ellos, es decir que nosotros no tenemos el dinero en este momento, es un ahorro que ustedes están teniendo para poder cumplir su sueño de comprar vivienda.
y el hecho de que ellos administren los recursos hace que haya transparencia en el proceso. Ellos van hasta el final, ellos también participan en el proceso de escrituración, garantizándoles a ustedes la entrega del apartamento y pues nosotros también garantizándoles que entregaremos en las fechas estipuladas los apartamentos. Y lo más importante, lo que les mencionaba ahora, el acompañamiento y la asesoría en todo el proceso. Si ustedes tienen dudas del subsidio, si tienen dudas del crédito, del valor del subsidio, dependiendo de los salarios mínimos, si es mejor que yo me postule solo o que me postule con mi esposa o nos postulamos los dos, todo eso nosotros lo podemos apoyar, en todo eso los asesoramos. Y lo que no sabemos lo consultamos, es decir, hay muchos elementos tanto del lado de los bancos como del lado de las cajas de compensación que tenemos que consultar, pero cuenten con que siempre vamos a estar apoyándolos en todo el proceso para que ustedes estén tranquilos y para que ustedes puedan acceder a todos los subsidios posibles dependiendo pues de su nivel de ingresos. Ahora, bueno, quiero compartirles también que